Este caso ocurre en Estados Unidos en el año 22. Conozcan a Nikolai Miu. Nikolai nació en 1969 en la Rumania comunista, una época en la que el país estaba bajo un régimen duro y opresivo. La época en la que nació estuvo marcada por una represión política extrema. Muchas personas fueron enviadas a campos de concentración y campos de trabajo, similar a lo que se ve en Corea del Norte y China. Las ejecuciones por razones políticas eran muy comunes, lo que hacía de esa época un periodo peligroso e inestable. La familia de Nikolai fue una de las familias que enfrentaron una persecución severa en ese momento. Estaban su padre, su madre y su hermano gemelo. El gobierno controlaba todo y el país estaba bajo una tiranía extrema. Así que el padre y la madre de Nikolai expresaron que querían salir de Rumania y por eso perdieron sus trabajos y fueron etiquetados como traidores a la nación. Además, para asistir a la escuela, los estudiantes tenían que jurar lealtad como jóvenes comunistas. Como la familia Miu fue marcada como traidora al Estado, Nikolai y su hermano gemelo fueron expulsados de la escuela y puestos bajo arresto domiciliario durante aproximadamente un año. El padre de Nikolai sufrió un trato brutal a manos de este régimen. En una ocasión, durante un invierno particularmente frío, lo despojaron de su ropa y lo enviaron a casa desnudo en un autobús. Y en otra ocasión, el padre de Nikolai fue envenenado, pero de alguna manera sobrevivió. A pesar de estas dificultades, Nikolai y su hermano gemelo estaban decididos a vivir sus vidas, y una vez intentaron salir de la casa para ir al cine. Sin embargo, la KGB, que era la fuerza policial secreta, estaba vigilando su casa y los detuvieron en el centro de Bucarest. La KGB esperó hasta que compraron sus boletos antes de detenerlos y golpearlos brutalmente. La KGB ya había atacado a su padre anteriormente, agrediéndolo mientras Nikolai y su hermano intentaron intervenir. Por su intervención, Nikolai terminó con costillas rotas y su hermano quedó golpeado y magullado. Como resultado de la violencia de la KGB, el padre de Nikolai resultó tan herido que fue inducido a un coma. A pesar de estas circunstancias tan graves y de tener que luchar por sus vidas, Nikolai y su familia lograron sobrevivir a este régimen brutal. Con la ayuda del gobierno estadounidense, durante la presidencia de Ronald Reagan, lograron escapar de Rumania con éxito. Según la familia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Alexander Haig, creó una lista de personas que debían ser rescatadas del país, similar a la lista de Schindler. Por suerte, Nikolai y su familia fueron incluidos, lo que les permitió huir del país y evitar más persecución. Nikolai y su familia escaparon de Rumania y fueron patrocinados por una familia en Golden Valley, Minnesota, que formaba parte de la iglesia. Esta familia los ayudó generosamente con la vivienda y a regresar a la escuela. La vida de la familia era mucho mejor en Estados Unidos. Nikolai asistió a la Universidad Estatal de Dakota del Sur en Brooklyn, donde siguió una exitosa carrera en ingeniería mecánica. Más adelante tendría dos matrimonios. Su primer matrimonio fue de corta duración, pero el segundo fue con una mujer rumana llamada Sondra. Su padre concertó la relación y Nikolai fue a Rumania para conocerla. Nikolai llevó a Sonia de regreso a Estados Unidos y comenzaron una familia teniendo un hijo juntos. A lo largo de su vida, Nikolai era conocido en su comunidad por ser servicial. A menudo se le encontraba en los techos limpiando canaletas, ayudando a los vecinos con trabajos de bricolaje y reparaciones. Sus colegas a menudo hablaban muy bien de él y lo consideraban un querido amigo. Era conocido por ser amigable, siempre dispuesto a cocinar, socializar o participar en actividades al aire libre como pasear en bote, pescar y cazar. Tenía todo el mejor y más caro equipo para sus pasatiempos. Aunque Nikolai era inteligente y sociable, su hermano diría después que no tenía astucia para la vida. Nikolai tenía una falta de conciencia que a veces lo hacía ingenuo y crédulo, y su falta de juicio estaba a punto de llevarlo a una situación increíblemente horrible y trágica. En los últimos años, Nikolai y Sondra disfrutaban de una existencia tranquila en Wisconsin. Sin embargo, en el año 20 sufrió un ataque al corazón que lo llevó a una cirugía de bypass cuádruple.
Aunque nunca se recuperó por completo y su salud empeoró, esto no le impidió disfrutar de su vida. Después de un breve descanso, Nikolai continuó con sus pasatiempos y volvió a socializar con sus amigos. A menudo se reunía con ellos a orillas del Apple River, un lugar popular para bajar el río en flotador. Bajar el río en flotador es un pasatiempo en el que las personas flotan río abajo en flotadores inflables durante un caluroso día de verano. Y esto era algo que Nikolai disfrutaba. Y el 30 de julio de 2022, eso fue exactamente lo que hizo. Nikolai era conocido por sus habilidades prácticas y era la persona a la que todos acudían en el grupo para cualquier tarea manual. Cuando estaba en el río, llevaba una bolsa con un snorkel y lentes de natación, listo para ayudar a cualquiera si algo se perdía en el agua. También en su bolsillo llevaba su confiable cuchillo que usaba para cortar cuerdas si era necesario. Ese día, cuando comenzó la aventura de bajar el río en flotador, todo parecía normal, tranquilo y alegre, aunque los eventos que siguieron serían todo menos eso. El día en cuestión, el río estaba ocupado por varios grupos de personas, pero el caso judicial se centró en dos grupos principales, además del grupo de Nikolai. Un grupo, conocido como los adolescentes, consistía en un grupo de amigos. Todos tenían alrededor de 17 años. Este grupo incluía a Isaac Schumann y a su mejor amigo desde séptimo grado, Alexander Wang, junto con sus amigos, Joan Cockfield, Owen Pelikin, Ryan Nelson, London Weir y Larian Davis. El segundo grupo era conocido como el Grupo Carlson y tenía una mezcla de adultos. Este grupo incluía a Quinton Carlson y a sus dos hijos, Dante y Tony Carlson, y con ellos estaban los amigos de Tony, Algon Martin, Riley Madison, Madison Cohen y varios más. Ahora, estos grupos, presentes en el río ese día, se volvieron centrales en el caso, y cada persona tuvo un papel que desempeñar en los eventos que pronto sucederían. Isaac Schumann era un joven de 17 años de Stillwater, Minnesota. Era conocido por ser amable, sensible y desinteresado. Era un estudiante increíblemente brillante, talentoso en la música y tenía espíritu emprendedor. Su madre mencionó que tenía una personalidad alegre y cariñosa, lo que hizo que fuera querido por quienes lo rodeaban, y dejó un impacto positivo en todos los que conoció. El 30 de julio de 2022, la mayoría del Grupo 1 fue llevada al río por Alexander Wang. Él llevó a los muchachos a un buen lugar de entrada al río para bajar el río en flotador. Este lugar era conocido como River's Edge. Tenían la intención de bajar el río en flotador hacia Village Park, en Somerset, antes de conseguir un aventón de regreso a su auto. Llevaron sus flotadores, las ataron juntas y luego zarparon con una variedad de cervezas y algo para fumar. Por lo que dicen, la estaban pasando increíble antes de que su aventura se viera interrumpida. Ese día también estaban flotando Nikolai, su esposa Sondra y sus amigos. Mientras viajaban río arriba, uno del grupo notó que habían perdido su teléfono móvil. El grupo entonces discutió si valía la pena regresar por el teléfono móvil o si simplemente debían hacer un reclamo al seguro. Pero Nikolai se encargó de ir y revisar el área que el grupo acababa de atravesar. El agua ahí era muy poco profunda, no más de 60 centímetros, y después de todo, Nikolai había traído consigo su confiable snorkel y lentes de buceo, pero también llevaba consigo su navaja de bolsillo. Los adolescentes estaban relajándose en la zona cuando Nikolai empezó a buscar el teléfono. A partir de este punto, hay dos versiones de la historia que desencadenó una cascada de eventos horribles. Los adolescentes afirmaron que estaban bromeando con Nikolai, diciéndole que las aguas no eran lo suficientemente profundas para usar el snorkel, y luego le preguntaron exactamente qué estaba buscando. Los adolescentes afirman que Disturban respondió: «Estoy buscando niñas pequeñas». Disturban negó esto y afirmó que ni siquiera respondió. Quizás Disturban hizo el comentario con un sentido del humor oscuro, o tal vez no dijo nada en absoluto. De cualquier manera, los adolescentes afirmaron que se sorprendieron por su comentario. Ya sea que sus palabras fueran con intención sarcástica o que se entendieran completamente, el efecto en el grupo fue inmediato e inquietante.
Más tarde, los adolescentes afirmarían que creían haber sorprendido a un hombre en el acto de hacer algo terriblemente malo, y por eso empezaron a lanzarle acusaciones. El grupo de adolescentes empezó a gritarle a otros grupos, diciendo que Nikolai estaba buscando niñas pequeñas, y luego siguieron lanzando acusaciones, lo que agravó la tensión. Las acusaciones de los adolescentes se difundieron rápidamente al otro lado del río, causando alarma y atrayendo la atención de todos los que estaban cerca. Nikolai afirmó que estaba tan abrumado por las burlas que se quedó en silencio. Desde su posición, estaba siendo ridiculizado y maltratado por adolescentes crueles. Nikolai hizo todo lo posible por ignorar las burlas de los adolescentes y continuó buscando el teléfono móvil de su amigo. En un momento, Nikolai pensó que había visto el teléfono móvil, solo para darse cuenta de que supuestamente estaba en posesión de uno de los adolescentes. En respuesta, Nikolai se apresuró hacia el grupo en un intento de recuperar el teléfono móvil. Cuando intentó tomar el dispositivo para ver si pertenecía a su amigo, la situación se intensificó y en la confusión dejó caer su snorkel y sus gafas. Durante todo este incidente, al otro lado del río estaba el grupo 2, el grupo Carson. Quinton Carson también notó el alboroto al otro lado del río que involucraba al grupo de adolescentes. Preocupado por los gritos de los adolescentes que decían «Aléjate», le pidió a su hijo Dante que revisara la situación y ayudara a calmarla antes de que alguien saliera lastimado. Dante Carlson, junto con sus amigos Tony, AJ, Riley y Madison, se dirigieron a ver qué estaba pasando. Todos tenían poco más de 20 años. Cuando llegaron, encontraron a los adolescentes rodeando parcialmente a Nikolai. Le gritaban que se fuera y que caminara río abajo, pero Nikolai había venido a buscar el teléfono y ahora estaba buscando su snorkel y sus gafas que había dejado caer. Pero entonces, durante este alboroto, Nikolai empezó a juguetear con algo en su bolsillo. El grupo Carson estaba confundido y por precaución le pidieron a Nikolai que se fuera, pero Nikolai permaneció en silencio y no dijo ni una palabra. Cuando Nikolai no se alejó, el grupo Carson se preocupó por el grupo de adolescentes. Así que Madison y Riley se pusieron frente a Nikolai, empujándolo para que se fuera. Para ese momento, Nikolai había pasado de jugar con el cuchillo en su bolsillo a tenerlo en las manos, y nadie se dio cuenta. Cuando Madison le dio un empujón bastante fuerte y le gritó que se fuera, Nikolai la golpeó en la cara con la mano. Esto pudo haber sido una bofetada o un puñetazo, dependiendo de la versión. Una vez que esto ocurrió, la situación se convirtió en un desastre. Después, Dante gritó, «¡Nunca golpees a una mujer!» y luego le dio un puñetazo en la cara a Nikolai. Nikolai cayó al suelo en el agua, golpeándose la cabeza y el cuerpo contra las rocas del río. Dante continuó con 2 bofetadas mientras Nikolai estaba parcialmente sumergido en el agua. Pero Tony Carson le gritó a su hermano que se detuviera y así lo hizo. Nikolai declaró que ahora temía por su vida. Aturdido y adolorido, Nikolai intentó incorporarse. Los adolescentes continuaron burlándose y riéndose y pensaron que todo era absurdo. Nikolai luego intentó ponerse de pie de nuevo, pero Ayeta lo empujó hacia abajo y trató de mantenerlo en el lecho del río. AJ testificó después que hizo esto para calmar la situación y proteger a todos, incluido Nikolai. Pero según las grabaciones y desde la perspectiva de Nikolai, AJ parecía haber empujado a Nikolai hacia abajo y hacia el agua. Cuando Nikolai intentó levantarse de nuevo, le apuntó con el cuchillo a Ayotte y lo apuñaló debajo de la cintura. Cuando el cuchillo se incrustó en el intestino de Ayotte, él o se echó hacia atrás o se levantó, lo que provocó que la hoja le cortara el cuerpo. Esta acción resultó en un corte de más de 1 pie de largo que se extendía por parte de la caja torácica de AJ. AJ tropezó y cayó de nuevo al fondo del río, quedando tendido ahí en unos 30 centímetros de agua. Pasarían unos segundos antes de que alguien notara que AJ había sido destripado y que sostenía sus intestinos fuera de su cuerpo. Nikolai entonces comenzó a apuñalar a otros. Apuñaló a Isaac Schumann en el lado izquierdo del pecho. Luego se inclinó hacia adelante y apuñaló a Riley en el abdomen e hizo lo mismo con Tony.
Luego fue directamente hacia el hombre que lo había golpeado, Dante Carlson. Se lanzó a casi 2 metros hacia Dante y lo apuñaló en el estómago. En total, Nikolai apuñaló a 5 personas. Agota todavía estaba en el lecho del río, usando un brazo para mantener sus órganos dentro del cuerpo y el otro para ayudarse a ponerse de pie. Estaba perdiendo sangre rápidamente, así que seguía tropezando y cayendo de nuevo al río. Aquat dijo que había perdido la vista y el oído durante esta prueba y estaba convencido de que estaba a punto de morir. Repetidamente le dijo a su grupo que estaba a punto de morir. Mientras tanto, Riley estaba completamente en shock. Miró hacia su costado, pensando que Nikolai la había golpeado como lo hizo con Madison. Sin embargo, para su sorpresa, vio que la sangre salía de ella. Mientras intentaba evadir a Nikolai, dijo que se sentía cada vez más débil. Y luego le costó trabajo respirar. Ese día, otras personas en el río la ayudaron, la pusieron sobre una llanta y la alejaron flotando de la escena hacia una carretera donde esperó ayuda. Tiene muy pocos recuerdos de lo que pasó después de salir del río. Sin embargo, un oficial de policía dijo que la escuchó decir que su estómago se estaba saliendo de la herida. Tony y Dante Carlson pudieron valerse casi sin ayuda y llegaron por sí mismos a tierra y a los servicios de emergencia. Y por último, Isaac Schumann. Su mejor amigo, Alexander, corrió hacia él en cuanto se dio cuenta de que la gente estaba siendo apuñalada. Su pánico se intensificó cuando vio a Isaac tirado en el suelo. Las imágenes grabadas por Joan Cockfield captaron la escena horrible, mostrando a Isaac perdiendo una cantidad significativa de sangre. Joan gritó, «¡Esto no es real!». Owen, London, Joan, Ryan y Larian se quedaron en shock mientras veían cómo el río se volvía rojo con la sangre que salía de la herida de Isaac. En un intento desesperado por salvarlo, Alexander sostuvo el pecho de Isaac y lo arrastró hasta la orilla. Sin que nadie allí lo supiera en ese momento, a Isaac en realidad le habían apuñalado el corazón. Alexander logró pedir ayuda a otros y finalmente subió a Isaac a la parte trasera de una ambulancia. Isaac estaba en estado crítico y trágicamente, después de llegar al hospital, Isaac fue declarado muerto. Él sería la única víctima que moriría a causa de este horrible ataque. Después de apuñalar a las 5 víctimas, Nikolai simplemente se fue y comenzó a caminar río arriba de regreso hacia donde había venido al principio. Un testigo informó haber visto a Nikolai más abajo del río, en un parque donde normalmente salen los que van en llantas. La policía llegó pronto al lugar, encontraron su ubicación y Nikolai fue detenido. Llevaba los mismos shorts y sandalias que antes, pero ahora había añadido una camisa de camuflaje. Cuando lo pusieron en la parte trasera del coche de policía, Nikolai comentó con indiferencia, «Escuché que apuñalaron a alguien y encajo con la descripción». Me enteré y vi a gente reunirse alrededor. Está bien. Muy bien. Y fui a hablar para ver si alguien vio algo, pero eso es todo. Está bien. Todo nuestro grupo estaba bastante interesado en averiguar qué pasó. Está bien. ¿Y ese es todo tu grupo allá? Sí, está bien. Así que no lo sé. Está bien. Bueno, ¿viste a alguien herido? No viste a nadie herido. No. ¿Viste a alguien peleando? Escuché a personas gritándose entre sí, está bien. Gritaban de enojo o de dolor, ¿sabes? Todos estaban borrachos, así que no sé. No puedo notar la diferencia, pero diría que no sé, solo gritaban. Está bien. Sí, se insultaban entre ellos, pero sí, eso lo he visto todo el día. Y todos hemos estado bebiendo mucho y estoy seguro de que ellos están borrachos. Estoy seguro de que están haciendo, no sé, cosas de niños. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde es tu grupo? ¿Desde dónde manejaste hoy? Yo manejé desde de Prior Lake. En realidad, él no manejó. Está bien, vinimos aquí hace un rato, tu esposa y tú. ¿Y se encontraron con el grupo aquí? Sí, pero ya nos conocemos, está bien. Muy bien, mientras la temperatura esté bien, regreso contigo en un minuto, está bien. Gracias. En las horas siguientes, fue entrevistado por la policía, durante las cuales
hizo varias declaraciones engañosas. Sugirió que había desarmado a uno de los adolescentes y que había actuado en defensa propia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Puedes decirme qué pasó? Sí. Cuatro personas fueron al hospital con heridas. Dios mío. Y una persona murió. No. No sé ninguno de sus nombres y no sé si eran hombres o mujeres, así que yo no sé. ¿Fue eso? ¿Porque pelearon entre ellos o es por otra razón? No lo sé. No sé cuáles son sus heridas. Yo simplemente estuve con Sandy todo el tiempo y luego, cuando de alguna manera dejé a Sandy con Ernesto y Amy, entonces vine aquí. Así que no tengo idea de cuáles eran sus heridas. No. Dios mío. Dios mío. Así que solo necesitamos poder como reconstruir esto, ya sabes, en tu declaración. ¿Qué otras fotos te dieron de mí? Solo esa, es la única que tengo. No sacaron las cámaras. Deberías quitarles sus cámaras. Sí, y por eso tengo colegas investigadores que están hablando con todos ellos, ya sabes, las personas del grupo y los otros testigos. Así que sí, estamos tratando de recopilar y le dije a Ernesto y a Amy porque ellos dijeron eso. ¿Tomaste fotos? Pero... No creo que ella haya tomado fotos de esos tipos. Eso fue allá en la parada aquí arriba, sí. Sí, pero tú estabas parando. Puede que hayan estado tomando algunas fotos o algo así, y solo las estaban guardando de nuevo. Podrías captar a esos tipos al fondo y ni siquiera se darían cuenta de que salen en la imagen. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Ya veo a qué te refieres. Así que les pedí que revisaran sus fotos, para que nosotros... Estaríamos en contacto con ellos. Correcto. Sí, bien. Yo estaba tratando de decir que, bueno, ellos me toman fotos cuando voy para allá. No. Nunca sabes lo que puedes encontrar en una foto. Si ellos están sentados aquí esperándote y... Te dicen que encuentres el teléfono. ¿Encontraste su teléfono? No lo sé. De nuevo, he estado con Sandy casi todo el tiempo y ahora vine aquí contigo. Así que sí sé que recibí un mensaje de que encontraron las gafas y el snorkel. Así que esa es toda la información que tengo sobre los objetos que necesitamos. Fueron localizados. Sí. Ahora toda mi vida se fue al caño. Bueno, yo no sé si ese sea el caso, porque la gente tiene derecho a defenderse. Lo sé, pero esto es Wisconsin. Está bien, puedes continuar. Estoy buscando. Ok. Por lo general, las personas que se defienden terminan siendo acusadas de ser esto y ser aquello. Bueno, creo que si me hubieras preguntado qué habría hecho, sí. Eso no es seguro. O sea, no sé, sí, no sabes. No sé, habría estado muerta de miedo, te lo puedo asegurar. Cuando tanta gente sí intentó bajarte los pantalones y golpearte y dos chicos tenían cuchillos. ¿No encontraron ninguno de esos dos cuchillos? ¿Yo? No lo sé, pero estamos buscando y ya sabes, estamos buscando antes de que oscurezca. Ahora mismo son las 8:40. Me alegra haberle quitado ese cuchillo al niño. Él tenía 7 años. Él no estaba ahí para asustarme, estaba ahí para hacerme daño. Estoy aquí, pero lamento cómo terminó todo. Tengo miedo de que vayan a descubrir dónde vivo y que ellos... Van a estar cazándonos en la noche y van a lastimar a mi esposa.
Bueno, llamaré a Sandy en cuanto salga de aquí, ¿de acuerdo? Solo para ver cómo está. Después de este ataque, las otras víctimas tuvieron que someterse a varias cirugías, con incisiones quirúrgicas aún más grandes necesarias para acceder a los órganos internos dañados por la serie de apuñalamientos de Nikolai. Akota tuvo numerosas cirugías durante 27 días. Le colocaron un sistema de terapia de presión negativa sobre la herida, lo que significa que durante más de una semana su herida estuvo abierta. Esto era para que los cirujanos tuvieran acceso a los órganos internos y pudieran asegurarse de que podían revisar todos los daños. También tuvo que ser alimentado por una sonda y perdió casi 50 libras. Riley tuvo que someterse a una cirugía para volver a colocar su estómago dentro de su cuerpo. Dante se sometió a una cirugía para reparar una hernia, y Tony también tuvo cirugías. Al final, las otras víctimas que fueron apuñaladas sobrevivieron, pero apenas. Ahora quedaron con algunas de las cicatrices físicas y mentales más horribles. Al día siguiente del apuñalamiento, la investigación comenzó a esclarecer los hechos. Las imágenes obtenidas por uno de los adolescentes fueron entregadas a la policía, mostrando 21 segundos cruciales del incidente. Luego, el 1 de agosto de 2022, Nikolai fue acusado de homicidio intencional en primer grado y de 4 cargos de intento de asesinato en primer grado. El juicio comenzó el 1 de abril de 2024. Se seleccionó un jurado y tanto la fiscalía como la defensa presentaron sus declaraciones iniciales. La fiscalía presentó a Nikolai como el agresor en el altercado. Argumentaron que Nikolai tuvo múltiples oportunidades de irse del lugar cuando los adolescentes empezaron a gritarle y a provocarlo, pero él eligió quedarse y escalar la situación. En contraste, el abogado defensor presentó a Nikolai como alguien que actuó en defensa propia. Afirmaron que Nikolai fue rodeado, amenazado y atacado físicamente, por lo que no le quedó otra opción más que defenderse en esa situación. La defensa, además, intentó desacreditar a los testigos, señalando que muchos estaban intoxicados en ese momento, lo que pudo haber afectado su juicio y memoria de los hechos. Insistieron en la narrativa de que Nikolai no fue el agresor inicial, sino que estaba tratando de protegerse en una situación caótica y amenazante. Pero parte de la refutación del fiscal a estas afirmaciones de defensa propia es que Wisconsin no tiene una doctrina de defensa sin obligación de retirarse como muchos otros estados. Algo poco común en otros casos, Nikolai subió al estrado y fue sometido a un contrainterrogatorio. La defensa vio esto como una oportunidad para que él contara su versión de los hechos, enfatizando el dolor y el trauma por los que pasó. Él relató su versión de los hechos, mencionando un nivel de miedo del 1 al 10, que fue aumentando poco a poco, alcanzando su punto máximo cuando se golpeó la cabeza contra las rocas. Nikolai afirmó que nunca estuvo enojado, solo asustado. Uno tras otro, los testigos y las víctimas comparecieron y testificaron sobre lo que vieron y cómo se sintieron. Tanto AJ como Dante desabotonaron sus camisas ante la corte, mostrando las cicatrices que habían adquirido mientras estaban sentados a 6 metros del hombre que lo había hecho. Y el amigo de Isaac, Alexander, se quebró varias veces cuando le pidieron que contara su versión de los hechos. En realidad va desde... No se puede ver muy bien en la foto, pero también sube por encima de mis costillas. Ellos no tuvieron que abrirme. Yo ya estaba abierto. ¿Sabes? ¿Puedes mostrar con tus manos más o menos qué tan larga fue la laceración? Sí, más o menos así. O sea, es desde debajo de la cintura hasta arriba de mis costillas. ¿Te sientes cómodo mostrándola? ¿Tienes una cicatriz? Sí, bastante grande. ¿Tú? ¿Te sientes cómodo mostrándoselo al jurado? Sí. Puedo hacer eso. Sí, seguro. De hecho, me gusta... La más rápida, solo que no la meto.
Se detiene justo ahí. Hay un pequeño espacio ahí donde puedes ver mis costillas. Pero eso es todo. Gracias. Parte del video que comienza en el minuto 2:15. Mientras eso se preparaba, ¿fuiste con Isaac cuando te diste cuenta de que estaba herido? Sí, inmediatamente lo agarré. Vi que estaba herido y que no podía moverse completamente, y fue cuando decidí que necesitaba aplicar presión sobre la herida e intentarlo, y arrastrarlo hasta la orilla. ¿Hiciste eso? Sí, lo hice. I apologize. ¿En algún momento algunas personas se detuvieron para ayudarte a cuidar a Isaac? Sí, algunos adultos pasaron y nos ayudaron. ¿Dónde te apuñalaron? En la parte baja del abdomen, supongo. En la parte baja del pecho. ¿Puedes ponerte de pie y señalar? Justo aquí. Quiero decir, puedo mostrarte si quieres. ¿Te sientes cómodo mostrando dónde tienes la cicatriz? Muestra el lugar exacto, sí. Eso parece estar un poco desviado hacia el centro a la izquierda, justo debajo de tu caja torácica. ¿Justo debajo de mi caja torácica? Sí, en el vestidor del jurado. Permiso para acercarme. Sí. Sí. Durante el juicio, los adolescentes que testificaron reconocieron que habían sido abusivos y crueles con Nikolai. Las grabaciones en video del incidente se reprodujeron repetidamente en la corte, y quedó claro que todas las partes involucradas en el juicio reconocieron esta dinámica. Hasta el día de hoy, el caso sigue polarizando a personas de todo el mundo. Algunos ven las acciones de Nikolai como una respuesta excesiva a la provocación, mientras que otros argumentan que el ambiente hostil pudo haber influido en la escalada de la situación. Finalmente, un jurado declaró culpable a Nikolai de varios cargos. Sin embargo, los cargos no fueron por homicidio intencional en primer grado ni por intento de asesinato, como originalmente buscaba la fiscalía. En cambio, Nikolai fue declarado culpable de homicidio imprudente en primer grado por la muerte de Isaac Schumann, de 17 años. También fue declarado culpable de 4 cargos de puesta en peligro imprudente en primer grado y un cargo de agresión. Nikolai se declaró inocente de estos cargos en su contra. La audiencia de sentencia tuvo lugar el 30 de julio de 2024, coincidiendo con el segundo aniversario de los apuñalamientos en Apple River. Durante esta audiencia de sentencia, la madre de Isaac dio una declaración conmovedora reflexionando sobre la profunda pérdida de su hijo. Ella dijo: «Pienso en Isaac todo el día, todos los días. Perder a mi bebé me ha devastado y ha destrozado mi corazón». La fiscalía buscaba una sentencia de 70 años de prisión para Nikolai, que incluía 45 años por el asesinato de Isaac, y tiempo adicional por los otros apuñalamientos y un cargo de agresión. A los 49 años, Nikolai fue sentenciado a 20 años de prisión con la posibilidad de ser liberado cuando tenga 74 años. Al hablar sobre los apuñalamientos en Apple River, el fiscal destacó la brutalidad del crimen, diciendo que es difícil poner en palabras lo gráfico y horrible que realmente fue esto. Entonces salí y luego miré y vi el cabello de Isaac en la orilla del río. Sabía que era él y estaban tratando de hacerle RCP. ¿Fuiste con Isaac? Sí, fui con Isaac. ¿Fuiste hacia Isaac? Sí. Corrí hacia Isaac.